Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar con la primera audiencia pública en donde ustedes van a conocer el proceso que tenemos del plan regulador, ¿sí? Damos la bienvenida a todo y cada uno de los vecinos, vecinas, dirigentes que hoy se encuentran acá. Esto es un acto solemne, para que todas y todos lo sepan. Pedimos el máximo de los respetos. Ustedes ya van a tener un tiempo para hacer sus observaciones, pero en esta oportunidad se va a exponer el anteproyecto, ¿sí? Para que todas y todos lo sepan. Es por eso que pedimos poner atención, y cuando ustedes tengan la posibilidad de presentar sus observaciones, las van a hacer a través de la plataforma, ¿sí? Secretaria. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos, a todas, señores concejales, vecinas y vecinos que están en este momento acá, los que nos siguen en la transmisión. Damos inicio a la sesión de Consejo Extraordinaria número 12 de audiencia pública, siendo las 14:13 horas, de conformidad con la normativa vigente que se da inicio al Consejo Extraordinario de la Municipalidad de Quilicura. Esta sesión reviste de carácter solemne, por lo que en caso de desórdenes en la sala se llamará al orden para hacer cumplir el reglamento del funcionamiento del Consejo y continuar con esta instancia formal de participación ciudadana, cuyo objetivo es informar a la comunidad los mecanismos dispuestos para recibir las observaciones respecto de una materia estratégica para el desarrollo urbano, territorial y social de nuestra comuna. Esta sesión ha sido convocada especialmente para la realización de la primera audiencia pública del proceso de aprobación del anteproyecto del Plan Regulador de Quilicura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los interesados en formular observaciones deberán hacerlo por escrito en la oficina de partes del municipio o en el correo electrónico consultasprc@quilicura.cl desde el 3 de febrero y hasta las 14 horas del día 6 de abril del 2026. A continuación se realizará una presentación de la Dirección de SECPLAN a través del Departamento de Asesoría Urbana para luego dar paso a responder algunas de las preguntas escritas y formuladas por los asistentes de esta audiencia pública. Muchas gracias, secretaria. Claudio. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes a concejales, especialmente a nuestra comunidad. Me toca en esta oportunidad, mi nombre es Claudio Aliaga, asesor urbanista del municipio, y debemos exponer en el marco del proceso aprobatorio del anteproyecto de nuestro plan regulador comunal. Hemos llegado a esta etapa que tiene más de una actividad, y la primera de ellas tiene que ver justamente con lo que estamos viviendo hoy, que es una audiencia pública que yo voy a pasar ahora a indicar de qué trata, para posteriormente indicar los detalles, ¿cierto?, de la propuesta de plan regulador que tenemos que mostrarle en esta oportunidad. Simplemente iniciar esto, primero que nada señalando que este proceso es un proceso que está tremendamente reglamentado en la ley, que es un proceso que inició su elaboración el año 2019, enero de 2020 en particular, y he tenido la oportunidad de ir cumpliendo cada una de sus etapas y sorteando también algunas etapas bien complejas que a todos nos tocó vivir, incluso en la pandemia, pero que administrativa y técnicamente debe completarse, y hemos llegado a esta etapa de aprobación legal, para la cual hay que cumplir una serie de actividades como la que estamos viviendo ahora. El objetivo de la audiencia pública es la exposición de la propuesta de plan regulador comunal y de su informe ambiental, que es una instancia de participación ciudadana obligatoria establecida en el artículo 43 de la Ley de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2111 de su ordenanza. El propósito de la presente audiencia es informar a la comunidad sobre la propuesta de plan regulador comunal, los canales de acceso a la información y de recepción de opiniones u observaciones. Esto es importante. Para que tengan validez, las opiniones u observaciones fundadas deben ser entregadas por escrito por alguno de los medios dispuestos para ello, que los vamos a explicar en un minuto más. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es simplemente una línea de contexto, es de señalar en dónde estamos, en qué consiste el proceso de aprobación del plan regulador comunal.
Las tres primeras actividades que ven ustedes ahí son actividades de la participación ciudadana, precisamente, la exposición al público del plan en un lugar físico y en el sitio web, algo que va a comenzar a suceder a partir de mañana, 3 de febrero, la audiencia pública para explicar el plan a la ciudadanía y también el proceso de recepción de observaciones de la ciudadanía al plan. Posteriormente terminan esas actividades, ¿por qué? Porque comienzan a operar otras actividades que son propias del Consejo Municipal, entre ellos revisar y acoger o rechazar las observaciones, aprobar este plan, enviarlo a la Seremi, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, quien por ley tiene que generar esta revisión y de obtener un informe favorable, lo devuelve al municipio para que este municipio y su primera autoridad lo promulguen y entre en vigencia el plan regulador comunal. La siguiente, por favor. Siguiente. El plan regulador comunal es un conjunto de normas, de reglas, que determina las actividades que se pueden realizar en un terreno, la manera en que se puede construir en él, entre otras normas. Define también las áreas que serán destinadas a uso público, ya sea para parques o circulaciones. Esto se concentra en un documento llamado expediente del anteproyecto, que está conformado por otros documentos, entre los fundamentales, los planos y la ordenanza local. La siguiente. Además, el expediente del anteproyecto debe tener una memoria explicativa que está conformada por un anexo, un anexo número 1, que es el informe del proceso de selección y valoración patrimonial de inmuebles y zonas de conservación histórica, y un anexo 2, que es el informe consolidado del proceso de participación ciudadana temprana. Además, está conformado por un estudio de factibilidad de agua lluvias y alcantarillado, de aguas servidas, y estudios especiales de este plan, entre los que destaca el estudio de riesgo y de protección ambiental, un estudio de capacidad vial y un estudio de equipamiento comunal. La siguiente. Perfecto. Dentro de los documentos más importantes y lo más reconocible también existen planos. Este anteproyecto finalmente se concentra en 3 planos: un plano de zonificación general, un plano de espacios públicos y áreas verdes y un plano de área restringida al desarrollo urbano. Esto conforme a la norma. La siguiente. Por lo demás, por ley, por la Ley de Bases del Medio Ambiente, el plan regulador comunal debe someterse a una evaluación ambiental estratégica que se concentra en un documento fundamental denominado informe ambiental. Este informe ambiental es un documento que da cuenta del proceso de evaluación ambiental estratégica que acompaña a este anteproyecto de plan regulador comunal y que en el caso de Quilicura se obtuvo en 19 de diciembre del año pasado. Se comunicó que nuestro plan regulador comunal había aplicado adecuadamente la evaluación ambiental estratégica, que fue fundamental para poder avanzar en el proceso en el cual estamos ahora. La siguiente. Esta lámina es muy relevante porque justamente define las actividades y las formas de participación, que son las que están normadas en la ley. El calendario de actividades es el siguiente. La publicación de los antecedentes es a partir de desde mañana, durante el día de mañana, 3 de febrero de 2026, y este es el formato digital, y el lugar es el sitio web municipal www.muniquilicura.cl. Ahí ustedes van a encontrar todos los documentos que acabo de mencionar, ¿ya? Que en definitiva es la propuesta de anteproyecto del plan regulador comunal, para que ustedes puedan visualizarlo, descargarlo y analizarlo, para que posteriormente ustedes decidan, si lo consideran pertinente, hacer las observaciones necesarias y a través de los medios que se indican acá. Simultáneamente, mañana se inicia una exposición pública del plan regulador comunal y de su informe ambiental. Esto se va a realizar, ¿cierto?, en José Francisco Vergara 450, en el edificio consistorial, y se expone desde el 3 de febrero del 2026 hasta el 5 de marzo del 2026, en horario de 9 a 14 horas.
Por otra parte, está una primera audiencia pública, que es la que estamos viviendo ahora, y una segunda audiencia pública que se va a realizar el 6 de marzo del 2026 a las 19 horas en este mismo lugar, como dice la lámina ahí. Y aquí un elemento fundamental que es el que se había recalcado al principio y que también indicó nuestra alcaldesa, que es la recepción de observaciones. Todos aquellos que estén interesados podrán ingresar observaciones fundadas por escrito desde el 3 de febrero del 2026, desde mañana mismo, hasta el 6 de abril del 2026 a través del correo electrónico consultaprc@quilicura.cl o también a través de un ingreso físico en la oficina de parte de la municipalidad, ubicada en José Francisco Vergara 450, en horarios de 8:30 a 14 horas. Por otra parte, por necesidad legal, también es una consulta del informe ambiental que acompaña a nuestro proyecto de plan regulador comunal y los interesados podrán ingresar observaciones fundadas por escrito respecto al informe ambiental, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte, no? Desde el 3 de febrero hasta el 6 de abril del 2026 a través de un correo electrónico distinto. Es parecido, pero es distinto. consultaprc.eae@quilicura.cl. De la misma manera se puede hacer ingresos físicos en la oficina de partes, ubicado en José Francisco Vergara, de 8:30 a 14 horas. Por lo tanto, quiero recalcar que son dos medios distintos, ¿cierto?, que refieren precisamente a dos componentes del anteproyecto. Es tremendamente importante que se distinga. ¿Para qué? Para que de alguna manera la observación corresponda y haga referencia al documento que va a recibir la observación. La siguiente, por favor. El anteproyecto del plan regulador comunal, vamos a proceder a describirlo ahora. Vamos a describir el área de planificación de ¿ya? Que es lo que ustedes ven, ahí están los límites de la comuna nuestra. Al norte está el límite con Lampa, al sur está el límite con Renca, para tener como referencia. Al lado derecho de la pantalla, de lo que ustedes pueden ver ahí, están los límites, ¿cierto?, con Colina y con Huechuraba. Y al lado izquierdo de la pantalla, al lado poniente, está fundamentalmente el límite con la comuna de Pudahuel y Renca también por el sur. En esta oportunidad, nuestro instrumento lo que va a hacer es normar toda la zona amarilla que está en el plan regulador comunal, en el territorio comunal, que eso equivale al 95,8% del territorio comunal. Solo va a quedar la diferencia de un 4,2%, que es una norma en una zona en la cual nosotros no podemos intervenir de manera directa con nuestro instrumento porque corresponde al Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y a la vez también, exacto, destacar que está la zona esa que ven al medio de color más rojo, que es el actual límite urbano, la actual zona que norma nuestro Plan Regulador Comunal vigente, así y todo, de 1985, que es el que estamos actualizando en esta oportunidad. La siguiente, vamos a pasar ahora a la síntesis del anteproyecto. Ahí es una imagen, no se preocupen por el detalle, precisamente para eso son las actividades a partir de mañana, para que ustedes puedan revisar, descargar y revisar cada uno de estos planos, ¿cierto?, y estos con más detalle, pero ahí está la propuesta de zonificación y que se expresa de esa manera en el territorio comunal. Es una zonificación del territorio con al lado derecho sus respectivas colores, ¿cierto?, sus respectivas zonas con sus nombres. La siguiente, por favor. Por lo demás, se acompaña de la propuesta de conectividad, que en este caso fundamentalmente las categorías son la vialidad metropolitana del Plan Regulador Metropolitano, constituida por vías expresas y vías troncales, y la vialidad comunal de plan regulador comunal propiamente tal, que son las vías colectoras, las vías de servicio y las vías locales. En este caso los colores diferencian por las vías existentes, que son las más oscuras o negras, las azules, que son las vías existentes con ensanche, y en rojo son las vías de apertura nueva, es decir, las nuevas vías que se proponen en el plan regulador comunal y que también recoge vías que propone el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, al cual debemos también recoger en nuestra propuesta. La siguiente. Otra más. Anterior, por favor. Sí, ahí queríamos destacar también, que se alcanza a ver, está la localización de las 4 estaciones de la línea 3 del metro, ¿cierto?, que sirven a parte de nuestro territorio,
Y a la vez también está marcado la infraestructura de la línea férrea, ¿cierto?, que viene acompañado, como la gran mayoría sabe, ¿cierto?, en este momento de un proyecto del conocido Tren Santiago-Batuco, y que pasa por nuestro territorio y que incorpora dos estaciones. La estación intermodal, en este caso en la zona de ferrocarril, y una estación en el sector de la industria en San Ignacio, ¿cierto?, O'Higgins, justamente en el cruce con la línea férrea. La siguiente, por favor. Partimos con, en este caso, la zonificación con el sistema de áreas verdes. Como ustedes pueden ver, lo que queremos relevar aquí en esto, partiendo por ahí, es que nuestro regulador, conforme a la ley, cuando hay un humedal urbano declarado en ese marco, tiene que reconocerlo completamente, establecerlo ahí en esa zona, ¿cierto?, del territorio, y reconocerlo dentro de este sistema, en este caso de áreas verdes. Tenemos una superficie de 468,3 hectáreas que fueron reconocidos hace muy poco, ¿ya? Y es un humedal urbano que existe completamente al interior del territorio comunal, aproximadamente en el límite con Lampa, ¿ya? Por otra parte, los espacios públicos existentes aquí son fundamentalmente las plazas y parques, que responden al artículo 2130 de la UC, que son bienes nacionales de uso público, y están también los espacios públicos que tienen declaratoria de utilidad pública, es decir, los terrenos destinados a plazas y parques públicos, los terrenos destinados a parques fundamentalmente, parque comunal, parque intercomunal y parque metropolitano, que tenemos de las tres categorías acá en nuestro territorio, y también las zonas de área verde, que van por otro artículo de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, que no tienen declaratoria de utilidad pública, que son áreas verdes en este caso que se mantienen en la condición de área verde privada. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer una distinción fundamental que tiene que ver con lo siguiente. En estas zonas podríamos agruparlas en dos tipos. Aquellas zonas que, si bien es cierto, tienen algunas diferencias normativas al interior, la gran particularidad es que admiten usos residenciales de vivienda, ¿ya? En esa lámina ustedes están viendo justamente aquellas zonas que admiten el uso residencial de vivienda. Por el contrario, en la siguiente, por favor. Si ustedes se fijan, esto es como se prende todas las otras zonas, ¿cierto?, que justamente no tiene zonas o zonificaciones con uso solo residencial, que son aquellas zonas que no admiten este uso en particular, ¿ya? Por lo tanto, es como, en este caso, si me permiten coloquialmente, es como una especie de rompecabezas, ¿no? Uno admite, el otro no admite el uso del suelo, ¿ya? Con diferencias al interior de él. La siguiente, por favor. Por otra parte, también es sumamente relevante que en el marco de la ley, los planos reguladores comunales pueden permitirse precisar los usos, los riesgos existentes en el territorio, conforme a la metodología actual. En este caso, justamente nuestro regulador lo que hizo fue, a través y fundamentado en el estudio de riesgo y protección ambiental, que forma parte del expediente, expone y define zonas de riesgo, en este caso de 4 tipos. Áreas de riesgo 1, que son las zonas inundables o potencialmente inundables y de anegamiento. Las rojas, que son áreas de riesgo 2, zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones y procesos de laderas. Áreas de riesgo 3, son zonas con suelos con potencial presencia de contaminantes, por ejemplo el ex vertedero Cerro Renca, en este caso particular, y una zona de área de riesgo 4, que son las zonas con suelos con potencial presencia de contaminantes, ¿cierto?, con la incertidumbre de qué es lo que en definitiva existe ahí, y que son relleno del sector fundamentalmente relleno del sector norte de la comuna. Por lo tanto, técnicamente este plan regulador lo que hace es precisar esos riesgos. Y por el espacio no se puede. Quizás a lo mejor adaptarse un poquito o perdón, sí, que afuera hay muchas personas, hay por lo menos, ¿se escucha, no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, hay como 50 personas, un poco más, que quieren ingresar, entonces que están esperando y estuvieron desde las 7 haciendo fila para poder ver para poder poner atención a esto que es tan importante para todos en realidad. Entonces no sé si se puede buscar la forma de que pudiesen ingresar, ya sea o que no sé, o quizás desde arriba,
que pudiesen ver desde arriba, porque también hay... A ver, aquí lo que hay que recordar es que esto es un consejo municipal, ¿sí? Tenemos que resguardar los espacios en caso de terremoto, de cualquier cosa. Y no podemos tener gente arriba, no podemos las vías de evacuación bloquearlas tampoco. Lamentablemente la capacidad de este espacio es la que está y no podemos poner en riesgo a la comunidad que ya está acá adentro, concejala. Usted sabe que las buenas voluntades siempre están, pero hoy día nosotros tenemos que protegernos a los que están acá y no podemos exponer la vida en caso de cualquier cosa. Sí, por supuesto, pero quizás movilizarnos nosotros mismos en el espacio grande que tenemos afuera, porque la verdad que como es consulta pública, la gente vino a eso, es una audiencia pública, entonces la gente igual vino a eso. No sé cómo se podría gestionar, arreglar, no sé Es que no podemos. No podemos salir, no podemos montar todo ahora en otra afuera, porque las pantallas y todo lo que está acá, la transmisión es imposible. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bien. ¿Y cuántas hay ahí? ¿Tienes dos? ¿Cuántas pantallas tienen atrás? Una. Entonces que salga toda la gente que está atrás y ponemos la pantalla afuera. Eso es la posibilidad que tenemos. Súper. Pero no podemos hacer ingresar más porque ya saben, hemos visto todo lo que ha pasado en otras comunas. Imagínense, pasa algo, hay un terremoto y quedamos acá y se nos cae esto encima. Puede suceder, o sea, han pasado las cosas más insólitas durante este tiempo. ¿Cómo? Esto está siendo transmitido en vivo. Además, entonces no es que se le esté negando a la comunidad, además vamos a estar acá todo el mes también para las observaciones y un equipo dando a conocer el plan regulador, porque esto tiene que tener participación ciudadana, porque no queremos que se nos caiga. Hay muchos proyectos esperando por este plan regulador, ¿sí? Que había que esperar. Había que esperar que viniera la carta. Sí, perfecto. Ya, lo que les podemos comunicar es que se está transmitiendo en vivo, entonces nadie va a quedar sin esta proyección. Ustedes, la gran mayoría, tiene también redes sociales, no podemos bajar la pantalla por el riesgo a que afuera se caiga, me dicen por el internet. Atrás hay más de 50 personas, detrás de todos los que están acá adelante, que también hay alrededor de 60, atrás también. Entonces, no podemos hacer ingresar a más gente, por los riesgos que ello implica. Y también comentar que las observaciones no las pueden hacer hoy. Todo tiene una línea formal y legal. Hoy día no es una audiencia para la discusión. ¿Sí? Ya, vamos a continuar. ¿Sí? Bien. Claudia. Perfecto. Retomamos entonces, por favor, la lámina en la cual estábamos. Muchas gracias. Bueno, acaba de escribir, ¿cierto?, la condición acerca de la identificación de las áreas restringidas al desarrollo urbano por condiciones de riesgo.
La siguiente. De la misma manera, existen áreas restringidas al desarrollo urbano, en este caso que se consideran de carácter no edificables, pero es un nombre, hay que mencionarlo, es un nombre, digamos, que no indica el real impacto que genera, que más precisamente son áreas que establecen, ¿cierto?, una condicionan cualquier tipo de desarrollo y debe ajustarse a esto, ¿cierto? Y fundamentalmente tiene que ver, y ustedes comprenderán, por la operación del aeropuerto, aeródromos y radioayuda, en este caso la cercanía con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. En amarillo, las fajas de terreno adyacentes a los trazados de ferrocarriles, justamente infraestructura que pasa por nuestro territorio, y las subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión de energía, ya las líneas de alta tensión, ¿cierto?, que todos los vecinos reconocemos en el territorio. La siguiente, por favor. Por otra parte, aquí algo que había adelantado al principio, ¿cierto?, también en esta condición de zona de protección de dos categorías. La primera, áreas de protección por recursos de valor natural, se encuentra el humedal urbano reconocido, ¿cierto?, conforme a la ley, humedales San Luis Norte y O'Higgins, que fueron reconocidos el 2 de marzo del 2025 y precisamente quedan en esta categoría. Y por complemento, la siguiente, por favor. Las zonas de protección, en este caso recursos de valor cultural patrimonial, que en el caso de nuestro regulador comunal está identificando a la ex sede de la Municipalidad de Quilicura, actualmente Dirección de Obras Municipales, que está frente a la Plaza de Armas, el silo existente en la Villa Los Ulmos, en tercer lugar la ex casona del Fundo Lo Campino, en el sector, ¿cierto?, sur de la comuna. Y, por cierto, también el reconocimiento del monumento histórico, las casas de San Ignacio de Quilicura, que ya detenta esta condición como monumento histórico, que se ubica en Caupolicán, ¿cierto?, en el sector de Ruta 57, Los Libertadores. La siguiente, por favor. Con estos elementos centrales y fundamentales, vamos a explicar de la manera más concreta posible una especie de despiece de estas zonas, ¿cierto?, que han definido el regulador comunal. En primera instancia, vamos a describir todas las zonas que permiten, como les señalaba al inicio, la categoría de que permiten los usos residenciales en distintas intensidades. Partimos en este caso con las zonas mixtas residenciales de equipamiento, zona M1, zona mixta 1, que fundamentalmente se localiza ahí en el sector centro de la comuna, que tiene la particularidad aquí. Voy a explicar una cosita previa, que van a ver en este momento láminas justamente que tienen esta misma característica. Tienen unas zonas pintadas de un color que corresponden a la zona con un código en particular, y tienen un cuadro a la derecha que tiene las condiciones más reconocibles fundamentales de las normas, ya entre las 15 que hay. Fundamentalmente, si ustedes ven a la derecha, la superficie predial mínima, la densidad bruta de esta zona, entendida como habitantes por hectárea, el sistema de agrupamiento, en este caso si las construcciones son de carácter aislado, pareado o continua, ¿ya? Y además aislada sobre la edificación continua, la altura máxima de edificación, que como señala la ley establece en metros, la altura máxima de edificación continua, y unos coeficientes que sirven fundamentalmente para ver cuánto se puede construir en esa zona dependiendo del tamaño del predio, que corresponde al coeficiente de ocupación de suelo, en este caso, el coeficiente de constructibilidad y si se exige o no antejardín. En el caso de exigirlo, se expresa en metros. De no exigirlo, justamente aparece como no se exige. Y al lado izquierdo, algunas zonas ustedes van a encontrar que tiene un pequeño cuadro que tiene que ver con la aplicación, conforme a la ley, de incentivos de normas urbanísticas, en este caso de distinto tipo. Y voy a empezar a describir esta lámina para que ustedes después reconozcan justamente lo mismo en las siguientes. De esa manera se hace más práctico. Entonces, en el caso de la ZM1, esta zona, en el cuadro de la derecha tenemos superficie predial mínima de 180 metros cuadrados, densidad bruta de 300 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento que permite aislada pareado continua y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 18 metros, una altura máxima de edificación continua de 14 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.6, un coeficiente de constructibilidad de 1,8 y no se exige antejardín. Por otra parte,
al lado derecho, se indica que esta zona tiene incentivos de norma urbanística para viviendas de interés público. En este caso, algún proyecto que tenga como mínimo un 30% de viviendas de interés público puede tener una densidad bruta de habitantes por hectárea de 440, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.8 y un coeficiente de constructibilidad de 2.4. La siguiente, por favor. ZM1A también está en el sector central de la comuna. Tiene una superficie de subdivisión predial mínima de 300, densidad bruta de habitantes por hectárea de 240, sistema de agrupamiento aislada, pareja continua y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 18 metros, una altura máxima de edificación continua de 14, coeficiente de ocupación de suelo 0,6, coeficiente de constructibilidad 1.8, antejardín no se exige. También detenta los incentivos de norma urbanística, al igual que la lámina anterior, ¿cierto? Con densidades de 400, coeficiente de ocupación del suelo 0,8 y coeficiente de constructibilidad 2.4. La siguiente, por favor. Claudio, más despacio, por favor. Sí. Perdón. Saludamos a nuestra Sí. intérprete de lengua de señas. Muy bien, sí, no hay problema. Voy a repetir el cuadro de la izquierda. En este caso, hay incentivo a las normas que se leyeron del lado derecho, ¿cierto? Las bases, y que tiene que ver sobre proyectos que tengan como mínimo un 30% de viviendas de interés público. En ese caso, se puede optar una densidad bruta de 400 habitantes por hectárea, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.8 y un coeficiente de constructibilidad de 2.4. La siguiente, por favor. ZM2 también forma parte de las zonas ya consolidadas del centro, relativamente del centro de la comuna, que tiene superficie de subdivisión predial mínima de 200 metros cuadrados, una densidad bruta de 240 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento residencial aislado, pareado continuo y una altura máxima de edificación de 10,5 metros. Una altura máxima de edificación continua de 10,5 metros también. Un coeficiente de ocupación de suelo que distingue si es uso residencial o si es uso de equipamiento. En el caso de residencial es 0.4, en el caso de equipamiento es 0.6. Un coeficiente de constructibilidad que también distingue si es residencial de 1.2, si es de equipamiento de 1.8 y no exige antejardín esta zona. También tiene incentivo de normas urbanísticas para viviendas de interés público. Densidad bruta de habitantes por hectárea de 400, coeficiente de ocupación de suelo en el caso residencial 0,6 y coeficiente de constructibilidad también distingue entre residencial y equipamiento con 2.4. La siguiente, por favor. Zona ZM2A, una subzona mixta 2-A. Está fundamentalmente en la parte norte de la avenida Américo Vespucio, acá en el centro histórico de la comuna. Tiene las siguientes normas asociadas: superficie de subdivisión predial mínima de 200 metros cuadrados, densidad bruta de 300 habitantes por hectárea, sistema de agrupamiento residencial aislada, pareado continua y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 14 metros, una altura máxima de edificación continua de 10,5, coeficiente de ocupación de suelo que distingue entre lo residencial con 0,4 y equipamiento con 0,6, coeficiente de constructibilidad que distingue residencial 1.2 y equipamiento 1.6 y no exige antejardín esta zona. También aplica incentivo de norma urbanística. Sí, perdón, en la lámina anterior, por favor. Ahí está, exacto. El incentivo de norma urbanística para esta zona es densidad bruta en habitantes por hectárea de 450, coeficiente de ocupación de suelo que distingue lo residencial de 0.6, coeficiente de constructibilidad residencial y equipamiento de 2.4. Ahora sí la siguiente, por favor. Exacto, esa. Esta es la zona M3, zona mixta 3, que tiene una identificación como de identificación de subcentros. En este caso, las normas urbanísticas son superficie de subdivisión predial mínima de 1.000 metros cuadrados, densidad bruta de habitantes por hectárea de 200,
sistema de agrupamiento aislado, pareado continuo y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 14 metros, una altura máxima de edificación continua de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.8, coeficiente de constructibilidad de 2.4, y esta zona exige antejardín con 5 metros de antejardín. Fundamentalmente para localizarlos son los subcentros de actuales de equipamiento que existen, ¿cierto? Por ejemplo, los equipamientos de O'Higgins con Lo Marcoleta, donde están los supermercados, por ejemplo, ¿ya? Que tienen esta concepción, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la zona urbana siga de alguna manera desarrollando estos subcentros y permitan ofrecer los servicios correspondientes. La siguiente, por favor. Exacto. Esta es la zona H1. Aquí comenzamos con la descripción, con la letra H, de las zonas que son preferentemente habitacionales. Muy bien. Partimos con la zona H1, que forma parte de la zona urbana consolidada, igual que las anteriores, con una superficie de subdivisión predial mínima de 200 metros cuadrados, una densidad bruta de habitantes por hectárea de 440, un sistema de agrupamiento aislado, pareado, continuo y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 10,5 metros, una altura máxima de edificación continua de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,7, un coeficiente de constructibilidad de 0,7 y esta zona exige un antejardín de 1,4. En el caso de la propuesta de la siguiente, por favor, de la zona H2, exacto. También es una zona que forma parte de la zona urbana consolidada, fundamentalmente al sur de la Marcoleta, para que se tengan como referencia, y tienen las siguientes normas. Superficie de subdivisión predial mínima en metros cuadrados de 120, densidad bruta habitantes por hectárea de 200, sistema de agrupamiento aislado, pareado, continuo y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 10,5 metros, una altura máxima de edificación continua de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,7, un coeficiente de constructibilidad de 1,4 y un antejardín, en este caso, que no se exige en esta zona. La siguiente, por favor. Zona H3. Esta zona forma parte también de la zona urbana consolidada, fundamentalmente al norte de Avenida Lo Marcoleta, que propone las siguientes normas: superficie de subdivisión predial mínima de 150 metros cuadrados, una densidad bruta de 180 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento aislado, pareado, continuo y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 10,5 metros, una altura máxima de edificación continua de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,8, un coeficiente de constructibilidad de 1,6 y esta zona no exige antejardín. La siguiente, por favor. La zona H4, que fundamentalmente está entre la línea férrea, ¿cierto? Y séptimo de línea aproximadamente, para que puedan referenciarse. Esta es una zona también consolidada de la zona urbana de Quilicura, de la comuna, y tiene las siguientes normas: superficie de subdivisión predial mínima de 160 metros cuadrados, una densidad bruta de 150 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento aislado y pareado, una altura máxima de edificación de 10,5 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,7, un coeficiente de constructibilidad de 1,4 y esta zona no exige antejardín. Siguiente, por favor. H5. Esta zona propone una superficie de subdivisión predial mínima de 160 metros cuadrados, una densidad bruta de 150 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento aislado y pareado, una altura máxima de edificación de 10,5, una altura máxima de edificación de 10,5 metros, un coeficiente de ocupación del suelo de 0,6, un coeficiente de constructibilidad de 1,2 y esta zona no exige antejardín. El siguiente, por favor. Zona H6, que también forma parte, en este caso, de la zona urbana consolidada, al igual que la anterior, en este caso en la zona de Valle Lo Campino, el sector sur de Américo Vespucio,
y tiene la siguiente norma: una superficie de subdivisión predial mínima de 1.000 metros cuadrados, una densidad bruta de 300 habitantes por hectáreas, un sistema de agrupamiento aislado y pareado, una altura máxima de edificación de 14 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.7, un coeficiente de constructibilidad de 2.1 y esta zona no exige antejardín. La siguiente, por favor. Aquí quiero mencionar que vienen para completar las zonas preferentemente habitacionales dos zonas, la zona H7 y zona H8, y la particularidad es que estas son las nuevas zonas que incorporarían suelo nuevo, ¿ya?, al plan. Son solamente estas zonas, ¿ya?, y que se complementarían con la zona urbana consolidada actual. Vamos con la descripción de la primera, que es la zona H7, que es la zona café, ¿cierto?, café rojiza, que está ahí al norte de la zona urbana consolidada actual, y que tiene como norma lo siguiente: una superficie de subdivisión predial mínima de 200 metros cuadrados, una densidad bruta de 360 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento aislado y pareado, una altura máxima de edificación de 14 metros, coeficiente de ocupación de suelo que distingue residencial de 0.7, de equipamiento de 0.6 y de otros usos 0.3, coeficiente de constructibilidad residencial de 1.4, de equipamiento 1.8 y de otros 0.6, y esta zona tiene un antejardín de 3 metros. Esta zona también a la vez tiene incentivo de norma urbanística del tipo de incorporación de viviendas de interés público, la Ley sobre Integración Social, que en este caso permitiría obtener una densidad bruta de 500 habitantes por hectárea y un coeficiente de ocupación de suelo de 2.4. Y finalmente la zona H8, la siguiente, que es una zona también inmediatamente aledaña al norte de esta zona previamente descrita, la zona H8, y que tiene las siguientes características en cuanto a normativa: una superficie de subdivisión predial mínima de 1.000 metros cuadrados, una densidad bruta de 120 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 10,5 metros, un coeficiente de ocupación de suelo que distingue residencial 0,5, equipamiento 0,4 y otro 0,2, un coeficiente de constructibilidad residencial de 1.5, de equipamiento 1.2 y de otro 0,2, y con una exigencia de antejardín de 3 metros. Esta zona, a la vez, también tiene un incentivo a la norma urbanística, pero en este caso de otra categoría, que es para la incorporación y eventual materialización de equipamientos públicos, ¿ya? Solo en ese caso, de proyectos de esta característica, se podría lograr una altura máxima de edificación de 18 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.6 para el caso de los equipamientos y un coeficiente de constructibilidad de 3 para el caso de los equipamientos. La siguiente. Con esta última lámina acabamos de describir las zonas habitacionales, es decir, las zonas que incorporan el uso residencial. Ahora vamos a describir las zonas que no incorporan el uso residencial. La zona ME1, zona mixta de equipamiento en el sector de Américo Vespucio, un sector al norte y un sector al sur de Américo Vespucio, fundamentalmente el sector Valle Locampino, que tiene las siguientes normas: una superficie de subdivisión predial mínima de 2.000 metros, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 14 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0.6, un coeficiente de constructibilidad de 2.4 y un antejardín de 5 metros. La siguiente, por favor. Sí, se ve ahí en el sector ZME2, se ve al sector sur de la comuna, que es en un costado, ¿cierto?, del Cerro Renca aproximadamente, camino del cerro. En este caso, son una zona mixta de equipamiento en el sector Cerro Colorado, Avenida Las Torres, fundamentalmente, con las siguientes normas: superficie de subdivisión predial mínima de 1.000 metros, sistema de agrupamiento aislado, altura máxima de edificación de 10,5, coeficiente de ocupación de suelo de 0.6, coeficiente de constructibilidad 1.8, antejardín 5 metros. Siguiente, por favor.
ZME3. ZM3, zona mixta de equipamiento 3, sector Piedemonte Cerro San Ignacio. ¿Ya? Una superficie predial mínima de 2.500 metros, una densidad bruta de habitantes por hectárea de 16 habitantes por hectárea, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 10,5, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,2, un coeficiente de constructibilidad de 0,6 y un antejardín de 5 metros. Aquí cabe hacer la salvedad que en esta zona, ya luego también de un ajuste, una discusión, es una zona que había sido definida por el PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, como dice su nombre, y en este caso el uso de suelo residencial existe en ese sector, por lo tanto es una preexistencia, la que de alguna manera se mantiene en esas condiciones con la aplicación de estas nuevas normas. ¿Ya? Eso está en el borde del costado, ¿cierto?, de la vía, la ruta 57, y por el lado oriente aproximadamente el límite es el Canal del Carmen aproximadamente. Esa es una zona de área de planificación y que tiene esa característica por lo demás. Luego, la zona de equipamiento exclusivo, la zona EQ1, la siguiente. Perfecto, muchas gracias. ZEQ1, zona de equipamiento 1, equipamiento intercomunal, ¿ya? Que tiene un tipo de norma urbanística de la siguiente característica: superficie de subdivisión predial mínima de 1.500, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación 14 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,4 y coeficiente de constructibilidad de 0,8, con una exigencia de antejardín de 5 metros. Eso fundamentalmente en la zona del Estadio Quilicura, aproximadamente, para que puedan ubicarse. La siguiente. Ahí se despliega una serie de polígonos en el territorio que justamente es el reconocimiento de zonas de equipamiento 2, equipamiento comunal, ¿sí? Zona de equipamiento 2, ZEQ2, que tiene las siguientes normas: una superficie predial mínima de 500 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, pareado continuo, edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 18 metros, una altura máxima de edificación continua de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,8, un coeficiente de constructibilidad de 2,4 y en este caso no se exige antejardín en esta zona. La siguiente, por favor. Aquí hay unas zonas nuevas, ya justamente están asociadas a la parte norte, que corresponde a la intención de generar espacios para precisamente localizar equipamientos, servicios y equipamientos para la zona, ¿cierto?, de nuevo desarrollo. En este caso, la descripción de las normas es la siguiente: una superficie predial mínima de 1.500 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 14 metros, un coeficiente de ocupación de suelo que distingue equipamiento de 0,5 y otro de 0,2, un coeficiente de constructibilidad de equipamiento 1,5 y de otro 0,2 y exige un antejardín de 3 metros. Por otra parte, estas zonas tienen un incentivo de norma precisamente de la categoría para la materialización de equipamientos públicos. En este caso, y solamente para ese tipo de proyecto, puede optar el proyecto a una altura máxima de edificación de 18 metros, un coeficiente de constructibilidad de 0,6 solamente para equipamiento y un coeficiente de constructibilidad de 3 solamente para equipamiento. La siguiente, por favor. En este caso, ahí se ve pequeñito porque precisamente tiene que ver con el lugar también en el cual estamos, que es la zona ZEQ2B, que es una especie de gran manzana, una especie de espina que está en la zona central, que básicamente ustedes reconocen aquí, que está entre O'Higgins, Raimundo Romo, Mata y Covadonga, que es la calle detrás, ¿cierto?, de la municipalidad, en donde prácticamente todos son servicios y equipamiento de carácter público. En este caso, justamente, como es un centro de servicios y de equipamiento de carácter público, tiene una superficie de subdivisión propuesta de 1.000 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, paredo continuo y edificación aislada sobre edificación continua, una altura máxima de edificación de 21 metros,
una altura máxima de edificación continua de 10,5 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,7, un coeficiente de constructibilidad de 2,8 y un antejardín, en este caso, que no se exige para esta zona. En definitiva, es reconocer esta preexistencia de esta zona en particular que incluye nuestro municipio y un inmueble de conservación histórica para que de alguna manera tenga un perfil propio con estas características. La siguiente, por favor, ZEQ2C, que es un polígono, en este caso, una zona que está en la zona de Valle Campino, colindando con la avenida Las Torres, que tiene la siguiente normativa. Superficie de subdivisión de 1000 metros cuadrados, sistema de agrupamiento aislado y pareado, altura máxima de edificación de 14 metros, un coeficiente de suelo de 0,8, un coeficiente de constructibilidad de 2,4 y no exige antejardín. Siguiente, por favor. ZEQ3, que está en el sector de los Chevers, que fundamentalmente refiere al reconocimiento de la existencia del equipamiento de salud de tipo cementerio, en este caso, y que tiene las siguientes normas. Y también en este caso aplica al cementerio municipal, que es bien conocido por ustedes, ¿no? Tiene la norma, distingue estas dos zonas, ZEQ3 y ZEQ3A, superficie de subdivisión predial mínima de 1000 metros en ambas, sistema de agrupamiento aislado en ambas, altura máxima de edificación de 7 metros en ambas, un coeficiente de constructibilidad, de ocupación de suelo, que distingue la ZEQ3 de 0,4 en el caso del cementerio municipal, 0,3 en el caso del cementerio del sector de los Chevers, un coeficiente de constructibilidad de 0,8 en el caso del cementerio municipal, de 0,3 en el caso del equipamiento del sector de los Chevers, y que ambas tienen una norma de antejardín de 3 metros. Siguiente, por favor. Esto corresponde a polígonos que están asociados fundamentalmente entre la zona industrial exclusiva y el borde del Parque Metropolitano Cerro de Renca, y que en este caso es una franja libre que corresponde y se orienta a recibir equipamientos ya asociados a esta condición con normas de la siguiente característica: superficie de subdivisión predial mínima de 1500 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,2, un coeficiente de constructibilidad de 0,2, un antejardín de 3 metros. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso se hace mucho más visible. Esto fundamentalmente se incorpora dentro de las categorías de zonas de equipamiento que tienen que ver con la orientación para que las zonas de los rellenos de la zona norte propicien e incentiven la reconversión de estos precisamente, ya para su control fundamentalmente desde el punto de vista ambiental y urbano, y tiene las siguientes normas urbanísticas. Una superficie de subdivisión predial mínima de 10.000 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 7 metros, un coeficiente de ocupación del suelo de 0,05, un coeficiente de constructibilidad de 0,05, un antejardín a aplicar de 5 metros. Por otra parte, estas zonas se acompañan con incentivos de normas urbanísticas, en este caso de la categoría de medidas de cuidado ambiental, que en el caso de proyectos que propicien estas medidas de cuidado ambiental para el control y reconversión de estas zonas de relleno, se puede aspirar a un coeficiente de constructibilidad de 0,1, es decir, de 0,05 a 0,1. La siguiente, por favor. En este caso, son los polígonos que, en definitiva, no son ni rellenos ni tampoco forman parte del polígono de humedales, para que se distinga bastante bien. También quedan dentro de la propuesta de zonificación de zonas con uso no residencial, naturalmente, y de equipamiento del sector norte con estas siguientes normas. Superficie de subdivisión predial mínima de 5.000 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,15, un coeficiente de constructibilidad de 0,15, un antejardín exigible de 5 metros y un distanciamiento mínimo medianero de 5 metros.
Por otra parte, estas zonas, como están inmersas también dentro de zonas que van a tener la restricción por riesgo naturalmente, pero a la vez también están cerca de los humedales urbanos, tienen una norma de incentivo en el caso que sean medidas de cuidado ambiental, en este caso estrictamente para el coeficiente de constructibilidad, que pasaría de 0,15 a 0,3, solamente para equipamientos que propicien esta naturaleza y esta orientación. Siguiente, por favor. En este caso aparecen las grandes zonas industriales de la comuna, que tienen la particularidad de que son zonas industriales definidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que tienen la característica de ser zonas industriales de carácter exclusiva. Bajo ese punto de vista, pueden acoger actividades calificadas ambientalmente, en este caso por la autoridad sanitaria, como inofensiva o molesta. Son de carácter intercomunal, son de carácter metropolitano, reitero, pero que son incorporadas y tienen que ser incorporadas en este caso de la siguiente manera en nuestro regulador comunal. Tienen una zona, una superficie predial mínima, ZI, superficie predial mínima de 1.500 metros cuadrados, un sistema de agrupamiento aislado, perdón, una altura máxima de edificación en el caso de equipamientos de 21 metros, de actividades productivas de 14 metros y de otros usos 14 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de equipamiento de 0,7, de actividades productivas de 0,7, de otros 0,7, un coeficiente de constructibilidad que distingue equipamientos con un coeficiente de constructibilidad de valor de 1, actividades productivas 2, otros 1, exige un antejardín de 15 metros y un distanciamiento mínimo a medianeros de 5 metros. En este caso también se crea una pequeña subzona de zona industrial exclusiva que fundamentalmente refiere a la planta de tratamiento de explotaciones sanitarias en ese sector, que está en zona industrial exclusiva y que es una preexistencia que tiene la siguiente norma urbanística: superficie predial mínima de 2.500 metros, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 7 metros, un coeficiente de ocupación de suelo de 0,2, un coeficiente de constructibilidad de 0,2, un antejardín de 5 metros y un distanciamiento mínimo medianero de 15 metros. Esta zona en particular, justamente para propiciar mejoras de carácter ambiental, también se establece un incentivo de norma urbanística estrictamente para lo siguiente, con una altura máxima de edificación en este caso, que cuando corresponde a equipamientos son de 28 metros y actividades productivas de 18 metros. Un coeficiente de constructibilidad que distingue los equipamientos y la actividad productiva en este caso de 3. La siguiente, por favor. En este caso nos trasladamos a la parte norte de Los Chever, del sector de Los Chever, que tiene las siguientes zonas: ZAP1, ZAP1A y ZAP1A también en la parte sur, y tienen la particularidad, voy a señalar que tienen esas zonas son como unas zonas bien raras desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Eso ustedes lo ven ahí, que tiene que ver con la aplicación de normativa asociada al funcionamiento del aeropuerto. Entonces, bajo ese punto de vista, la zonificación tuvo que reconocer esas características, esas condiciones de restricción. Siendo así, la superficie de subdivisión predial mínima propuesta es para la ZAP1 2.500, ZAP1A 2.500, un sistema de agrupamiento aislado en ambas, una altura máxima de edificación de 7 metros en ambas, un coeficiente de ocupación de suelo de equipamiento de 0,6 en ZAP1 y ZAP1A de 0,3, una coeficiente de ocupación de suelo en actividad productiva de 0,5 en ZAP1 y de 0,3 en ZAP1A. En otros usos 0,2 ZAP1 y 0,2 ZAP1A. Coeficiente de constructibilidad de equipamiento de 1,2 ZAP1A y 0,3 ZAP1A. En actividades productivas ZAP1, 1, ZAP1A 0,3 y en otros usos 0,2 ZAP1 y 0,2 en ZAP1A. Se exige un antejardín de 5 metros en ambas, un distanciamiento mínimo a medianero de 5 metros en zona ZAP1 y según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en el caso de la ZAP1A, por las razones que habíamos explicado. La siguiente, por favor. En este caso, también más hacia el sur de Los Cheveres aproximadamente,
Es otra zona, la ZAP2, que tiene las siguientes particularidades, en este caso, una superficie de subdivisión predial mínima de 2.500 metros, un sistema de agrupamiento aislado, una altura máxima de edificación de 14 metros, un coeficiente de ocupación del suelo de equipamiento de 0.6, de actividades productivas de 0.5 y de otros de 0.2. Coeficiente de constructibilidad para equipamiento de 1.2, de actividades productivas de 1 y para otros 0.2. Antejardín, una exigencia de 5 metros y una distancia mínima a medianero de 5 metros. La siguiente, por favor. En este caso son unas zonas muy pequeñitas, ya por si no las distinguen, yo se las voy a describir aquí, y que tiene que ver fundamentalmente con zonas de infraestructura sanitaria, zonas de infraestructura energética y zonas de infraestructura de transporte, en este caso las estaciones de ferrocarril. Tienen que identificarse por cuántos son infraestructuras relevantes, son estructurales en el caso del territorio comunal, y se reconocen en este caso, ¿cierto?, con este resguardo. Ya ustedes pueden reconocer eventualmente ahí hay algunas que son las estaciones subeléctricas, también las zonas de extracción de agua potable, por ejemplo, ya, y algunos estanques, como en el sector sur, cerca, por ejemplo, del Cerro La Cruz, están los estanques, por ejemplo, de agua andina, ¿cierto?, que también forma parte de la infraestructura sanitaria. Esta lámina nos permite señalar también que, en este caso también, el Consejo fue particularmente claro en señalar que el uso de infraestructura sanitaria con destino a planta de tratamiento de aguas servidas no está permitido en ninguna zona del plan. ¿Perfecto? La siguiente, por favor. Nos queda una zona que está al sur y está prácticamente en las, podríamos decir, la divisoria de agua, la cima, ¿cierto?, del Cerro Colorado, ¿ya?, y que corresponde a una zona en particular que se caracteriza, y la gente de Quilicura lo reconoce porque está la infraestructura del aeropuerto, donde está el radar, ¿cierto? Históricamente ha estado el radar, y que esa es una zona que definió el Plan Regulador Metropolitano de Santiago también, y aquí se reconoce con el código ZE, zona especial, en definitiva, número 1, Centro de Infraestructura Cerro Colorado, ZESP1, con las siguientes normas. Superficie de subdivisión predial mínima de 2.500 metros cuadrados, sistema de agrupamiento aislado, altura máxima de edificación de 7 metros, coeficiente de ocupación de suelo de 0.2, coeficiente de constructibilidad de 0.2, antejardín de 5 metros, distanciamiento mínimo a medianero de 5 metros. La siguiente, por favor. Conforme a las atribuciones del Plan Regulador Comunal, también se reconocen dentro del sistema de áreas verdes, se reconocen aquellos espacios públicos existentes bajo el artículo 2130 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que son bienes nacionales de uso público, que son, tienen el código EP, que son las plazas y parques existentes actualmente, y la categoría de espacios públicos que tienen declaratoria de utilidad pública, en definitiva, que son expropiables, ¿no?, para entenderlo mejor, que son terrenos destinados a plazas, ZEP, a plazas y parques públicos, y terrenos destinados a parques con las siguientes categorías: ZPARQC, es decir, parque comunal, ZPARQ1, I, que es parque intercomunal, y ZPARQ-M, que corresponde a parque metropolitano. Ya lo describo inmediatamente, sin antes mencionar que también están las zonas de áreas verdes, bajo el artículo 2131 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que no tienen declaratoria de utilidad pública para compararlo con las anteriores. Ya esas son las zonas de área verde, de uso área verde, en definitiva. Y voy a describir en este caso los parques que están con declaratoria de utilidad pública. El número 1 es el Parque Comunal Humedales Urbanos. El 2, el Parque Comunal Estero Las Cruces. El 3, el Parque Comunal Colo Colo. El 4, Parque Comunal Cerrillos de Locastro, allá en el límite con Lampa, ¿cierto?, por camino a Lampa, Los Chevers. Y en el punto 6, las zonas Parque Comunal Los Ruiz, que está justamente en este otro sector de Américo Vespucio, por el sector poniente de la puntilla de Los Ruiz.
La siguiente, por favor. En este caso, volvemos a la lámina que todas estas zonas, en definitiva, deben completar y completan, efectivamente, toda el área de planificación y los hace a través de la zonificación y del establecimiento de las normas. Quiero destacar aquí al final que todo lo que ustedes han visto acá es de carácter explicativo, que hay que mencionar que esto puede tener algún problema, ¿cierto?, en el nombre eventualmente o algún error también de transcripción. Por lo tanto, también conviene señalar que los documentos oficiales son los que mandan, son los que forman parte del expediente, los que van a poder ustedes descargar también a partir de mañana del sitio web municipal y también son los que van a revisar y pueden revisar en la exposición física que vamos a tener en el sector del municipio, en el frontis del municipio particularmente. Eso es finalmente las actividades, esa es la propuesta de Plan Regulador Comunal y los detalles están contenidos en estos documentos que van a poder revisar con responsabilidad y si ustedes lo consideran pertinente o no, poder hacer las observaciones correspondientes a través de los medios y los plazos que hemos establecido para efectos de este proceso, que son plazos legales por otra parte. Así que en este caso me corresponde cerrar con la siguiente lámina y darles las gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Alcaldesa. Bien. Muchas gracias por la presentación. Tal como lo dijimos al inicio, todo esto cumplen con los procesos legales, todas las observaciones, ustedes las tienen que dirigir a los mails antes de escrito o a la oficina de partes. Se termina la sesión. Muchas gracias.